Mandé sin querer una selfie sensual a mi jefe. Él contestó frío. Fea, borra eso. Al día siguiente, en la junta de la empresa en la Ciudad de México, la pantalla de su celular se proyectó por accidente. ¿El fondo de pantalla? Mi selfie. Esa foto sensual, con todas mis curvas, ahora estaba enorme en la pantalla gigante de la sala de conferencias. Aunque no se me veía la cara, de algún modo se sentía todavía más prohibido. Miré de reojo. Mis compañeros guardaron silencio, pero sus ojos se quedaron pegados en la imagen. El rostro del señor Héctor Ramírez se ensombreció. Algo rarísimo. Golpeó la carpeta contra la mesa. «¡Apaga eso!». El tono fue seco, pero transmitía una presión que heló el ambiente. La atmósfera se volvió pesadísima. El chico del audiovisual entró en pánico, apretando botones como loco. Y nada. Desesperado, jaló el cable del proyector. «Perdón, señor Ramírez. De verdad, perdón». Héctor agarró su celular con cara cerrada. Pareció mirar hacia mí. La junta de 2 horas siguió con todos caminando de puntitas. Héctor era una bomba a punto de estallar. Nadie quería ser la chispa. Cuando por fin terminó, mi compañero parecía traumatizado. «¿Qué hago?», murmuró. «¿Proyecté algo privado del jefe en pantalla gigante?». Alguien trató de consolarlo. «Tranqui, el señor Ramírez ni te gritó. Seguro esa foto era algo random de internet, ¿no?». Otro lo contradijo. «Lo dudo. Si fuera random no se habría puesto así. Ha de ser foto de su novia y no quiso que nadie la viera». Me quedé a la mitad del pasillo al oírlos. Una compañera me vio y me agarró del brazo. «Oye, Lili, me acuerdo de la funda de tu celular. Era igualita a la de la foto». Me quedé de piedra. Esa selfie la había tomado en el espejo, tapándome la cara con el celular. Además, la ropa no tenía nada que ver con lo que uso en la oficina, así que jamás pensé que alguien pudiera reconocerme. Cerré el puño sin darme cuenta e intenté actuar normal. «¿En serio?». Ni lo noté. Ella no pareció sospechar. Solo guiñó un ojo. «Idéntica. Qué coincidencia, ¿no?». Respiré hondo. Con suerte pensaría que era la novia de Héctor. ¿Por qué me asociaría conmigo? Igual, no pude evitar voltear hacia donde él se había ido. ¿Por qué tenía mi foto de fondo de pantalla? Estaba perdida en esos pensamientos cuando alguien me tocó el hombro. El gerente me extendió un cuaderno. «Lili, el señor Ramírez dejó esto en la sala. Llévaselo». «¿Por qué yo?». Solté al instante. Él me lanzó una mirada rara. «Pues, ¿no le enseñaste las oficinas ayer? Ustedes ya se conocen». Pero su expresión lo decía todo. «¿Estás loca?». El tipo daba miedo hace un rato. ¿Quién más se va a acercar? Rodé los ojos por dentro. Respiré profundo y fui tras Héctor. No se había alejado mucho. Lo alcancé en el elevador. Cuando me vio, arqueó una ceja, pero no dijo nada. Le extendí el cuaderno rápido. «Señor Ramírez, se le quedó esto». Él bajó la mirada. Lo tomó. «Gracias». Lo miré. Su expresión seguía igual que antes. Calmada, compuesta. ¿De verdad no le daba ni tantita pena tener mi foto como fondo y que todos la vieran? Al notar mi cara de duda, Héctor inclinó levemente la cabeza. ¿Algo más? La curiosidad me estaba matando. Si no preguntaba, no iba a dormir esa noche. Me mordí el labio. «Quiero saber una cosa. ¿Por qué mi foto es su fondo de pantalla?». Héctor alisó tranquilamente las hojas arrugadas del cuaderno. «¿Eso? No sé usar bien este celular. Fue sin querer». Fruncí la cara, despacio. «¿Sin querer? ¿Puso mi foto de fondo por accidente? ¿Cómo se hace eso por accidente?». Mientras yo trataba de entender, él soltó. «¿Y qué tiene?». Me miró, curioso. «¿Pensaste que la puse a propósito? ¿Crees que me gustó tanto la foto que tenía que estar viéndola a cada rato?». Los ojos de Héctor brillaban con una burla imposible de disimular. Sentí que el piso se me abría. Me quedé entre la vergüenza y la rabia. Por más increíble que sonara, decirlo en voz alta me haría ver como una narcisista, ¿no? Si casi ni nos conocíamos. Lo miré directo a esos ojos tan bonitos y me quedé en blanco. «Claro que no», murmuré, desviando la mirada sin querer. Él nada más soltó, bajito. «¿Algo más?». Yo solo quería desaparecer. Negué rápido con la cabeza. «No, ya me voy». Pero cuando di la vuelta, su voz me detuvo en seco. «Espera». Me congelé en el lugar. Ni siquiera volteó a verme. Solo habló desde lejos, firme. «Esteban va a regresar este fin de semana para una reunión. ¿Vas a ir?». Abrí los ojos como platos. Esteban, el ex roomie de Héctor. Después de rendirme con él en la uni, terminé fijándome en Esteban. Sí, yo había intentado con Héctor, pero era frío, intocable. Aguanté apenas 2 meses antes de dejarlo por imposible. Esteban también era guapo, pero muchísimo más accesible. Ni necesitaba hacer gran cosa. Y quizá ahí estuvo el problema. Era tan fácil que me aburrió. Incluso corté con él antes de que formalizáramos algo. Que Héctor sacara eso ahora me dejó confundida. ¿Y por qué iría?
Pregunté sin entender nada. Él por fin se giró, frunció un poco el ceño y entornó los ojos. ¿En serio me preguntas? Ustedes dos no estaban... Se quedó a medias, pero la insinuación era clarísima. Lo había dejado a él a medias para después correr detrás de su compañero de cuarto. Ridículo, ¿no? Me acordé de su cara aquella vez. Cuando me vio con Esteban, se puso todavía más intimidante de lo normal. Me toqué la nariz, incómoda. No sé, de todos modos ni me invitó. Héctor no respondió nada, pero justo cuando iba a irme, escuché su risa corta, fría, filosa, cargada de sarcasmo. Me tensé al instante y salí rápido de ahí. Estaba clarísimo. Héctor no tenía buena opinión de mí. A la hora de la comida me encontré con mi mejor amiga, Mariela, abajo. Mientras pelaba camarones, le conté todo lo que había pasado en la mañana. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Esteban va a volver? Mordí la punta del popote de mi refresco. Parece que sí. Mariela se metió un camarón a la boca y habló con la voz medio apagada. ¿Y Héctor te lo dijo a ti? Mira, amiga, todavía le importas, ¿eh? Me tapé la cara con las manos. Si le importara, me lo habría demostrado cuando yo lo busqué. Mariela se quedó pensativa. Luego soltó un suspiro largo. Entonces, ¿por qué no te quedaste de una vez con Esteban? No pude concentrarme en nada el resto de la tarde. Cada correo que abría se me borraba de la mente. Cada palabra que alguien me decía se perdía en un zumbido lejano. La imagen seguía ahí, enorme, en la pantalla de la sala de juntas, mi selfie. Y aunque no se me veía la cara, yo sentía que todos lo sabían. Al final del día traté de salir rápido de la oficina, con la esperanza de desaparecer entre el tráfico de la Ciudad de México, pero en el pasillo escuché murmullos. «Seguro era de su novia», decía alguien. «¿Novia? Ese señor jamás habla de su vida personal», respondió otro. Me detuve un segundo. Cuando volteé, vi a dos compañeros agachando la cabeza, como si no hubieran dicho nada. Pero era evidente. Hablaban de la foto. Al llegar al elevador, mi celular vibró. Era Mariela, mi mejor amiga. ¿Y ahora? Contesté. ¿Qué cara pusiste cuando salió la foto? Dijo riendo sin entender lo mal que yo estaba. Cállate, Mariela, casi me muero. Guardé el teléfono en el bolso justo cuando las puertas del elevador se abrieron. Y ahí estaba él, Héctor Ramírez. Traje impecable, mirada impenetrable. Entré sin pensarlo. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Buenas tardes, dije, apenas audible. Él ni me miró. Solo presionó el botón del estacionamiento. Me quedé mirando las luces del elevador bajar, con el corazón golpeándome las costillas. Cuando estábamos a mitad del trayecto, habló de repente, sin voltear. Tus compañeros hablan demasiado. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Lo había escuchado también? ¿Cómo dice? Que deberías ignorarlos, no saben nada. Las puertas se abrieron y él salió sin esperar respuesta. Me quedé parada, con las piernas flojas. Esa frialdad, ese tono firme, como si supiera todo lo que estaba pasando por mi cabeza, me confundía más. Al día siguiente, la oficina entera parecía caminar en puntitas. Nadie quería mencionar lo que había ocurrido en la junta. A media mañana, mi jefe directo me pidió que llevara unos reportes al despacho de Héctor. Me temblaron las manos al tocar la puerta. «Adelante», respondió su voz profunda. Entré, tratando de no mirarlo a los ojos. Puse los papeles sobre el escritorio y estaba por salir cuando él dijo, «Lily». Me giré, tensa. «Sí, señor Ramírez. ¿Te incomoda lo que pasó ayer?» No supe qué contestar. Balbuceé algo como un «no, para nada», pero él frunció apenas el ceño, como si no me creyera. En esta empresa lo importante es el trabajo. Lo demás son distracciones. Me mordí el labio. Quise decirle que no era lo demás, que esa foto me estaba quemando viva por dentro, pero me quedé callada. Él alisó las hojas de los reportes, tranquilo. Después añadió, «No dejes que lo personal te arruine lo profesional». Salí del despacho con un nudo en la garganta. Esa mezcla de consejo y advertencia me dejó más confundida que antes. A la hora de la comida bajé con Mariela. Le conté lo que me había dicho. Ella, entre sorbo y sorbo de refresco, soltó. «Mira, amiga, lo de la foto es un escándalo ahorita, pero va a pasar. Lo que no va a pasar es lo que él siente por ti». «¿Qué dices?», me indigné. «Si no sintiera nada, ¿por qué tendría tu foto en el fondo? Eso no se hace sin querer». Quise reírme, pero no pude, porque en el fondo yo también lo había pensado. Esa misma tarde, al volver a mi lugar, escuché el murmullo de otra conversación cerca de la copiadora. Dicen que Esteban regresa este fin de semana. ¿El ex roomie del jefe? Ese mero. Y que la última vez que estuvo aquí, andaba saliendo con Lily. Me quedé paralizada. Esteban. Justo lo que Héctor me había preguntado en el elevador. ¿Cómo sabía él que yo había salido con Esteban? ¿Qué más recordaba de esa historia?
Me di cuenta de que las cosas apenas estaban comenzando a enredarse, porque el regreso de Esteban no solo iba a remover mi pasado, también iba a desenterrar algo que Héctor nunca me había dicho en la cara. Y esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje inesperado en mi celular. Hola Lily, soy Esteban. Nos vemos el sábado. El sábado amaneció gris, como si la Ciudad de México supiera que algo iba a removerme por dentro. Esteban no me escribía desde hacía años, y de repente su mensaje sonaba demasiado familiar, como si nunca se hubiera ido. Pasé la mañana nerviosa, cambiando de ropa 3 veces antes de decidirme por unos jeans sencillos y una blusa blanca. Quería verme bien, pero no parecía una cita. No estaba segura de lo que era. Llegué al café en la Roma donde habíamos quedado. Esteban ya estaba ahí, con una sonrisa fácil, idéntica a la que recordaba en la universidad. Se levantó al verme y me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. Lily, estás igualita, dijo, apartándose un poco para mirarme a los ojos. Tú también, aunque más confiado, respondí, notando que su estilo era más pulido, el saco perfectamente ajustado, el reloj llamativo. Nos sentamos. La conversación fluyó como si hubiéramos pausado una serie y la retomáramos años después. Me habló de sus viajes, de su trabajo en Monterrey, de cómo había cambiado de empresa, y de pronto, sin filtro, lo soltó. ¿Sigues en contacto con Héctor? Casi me atraganto con el café. ¿Por qué preguntas eso? Porque me enteré que ahora trabajas con él. Y, bueno, ya sabes cómo es. Siempre le gustó complicar las cosas. Lo miré, incómoda. ¿Complicar qué cosas? A las personas, dijo, apoyando el codo en la mesa, serio. Yo sé que nunca te lo dijo, pero cuando estábamos en la uni, tú le importabas más de lo que parecía. Sentí un cosquilleo raro en la piel. Esteban hablaba con tanta seguridad que me dio miedo creerle. Estás equivocado. Héctor jamás me mostró nada. Era frío, distante. Porque ese es su mecanismo, Lily. Él no sabe ser diferente. No supe qué contestar. Me removí en la silla, buscando cambiar de tema, pero Esteban sonrió como si acabara de descubrir un secreto. Te invito a cenar hoy, ¿sí? Para ponernos al día. No quería decir que sí, pero lo hice. Tal vez por nostalgia, tal vez para distraerme del caos en la oficina. Esa misma tarde, al volver a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Era el cuaderno que le había devuelto a Héctor días antes. Lo reconocí por las marcas en la portada. Pero, ¿cómo había terminado ahí? Adentro había una sola hoja doblada. Una lista de nombres. Todos colegas de la empresa. Y subrayado, mi nombre. Me temblaron las manos. ¿Qué significaba? ¿Era acaso un error? ¿Un descuido? ¿O Héctor lo había dejado ahí a propósito? Cuando levanté la vista, escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta rápido, pero no había nadie. Solo el eco lejano de alguien bajando las escaleras. Esa noche me encontré con Esteban en un restaurante en La Condesa. Me hizo reír. Me recordó lo fácil que era estar con él. Pero todo el tiempo tenía esa hoja clavada en la mente. En un descuido, tomé el celular para escribirle a Mariela lo que había pasado. Pero justo en ese momento vi a Héctor entrar al lugar. No venía acompañado. Caminó directo hacia la barra y pidió un whisky. No me miró ni una sola vez, pero estaba seguro de que sabía que yo estaba ahí. Sentí un calor recorrerme la espalda. Esteban notó mi incomodidad. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, es que... Está aquí Héctor. Él giró la cabeza y lo vio. Su sonrisa se borró al instante. Pues entonces prepárate, dijo en voz baja, porque esto apenas empieza. Y justo cuando lo dijo, el celular de Esteban vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «¿Qué pasa?» «Es un mensaje de alguien de la empresa. Dicen que proyectaron otra cosa en la sala de juntas, y que esta vez no fue un accidente. No pude dormir esa noche. La idea de que alguien hubiera proyectado otra cosa en la sala de juntas me revolvía el estómago. ¿Qué podían haber mostrado ahora? ¿Algo relacionado conmigo? ¿O con Héctor? El lunes llegué temprano a la oficina, más de lo normal. El ambiente estaba extraño. Todos murmuraban en voz baja, como si hubiera ocurrido una tragedia silenciosa. Me acerqué a mi lugar, dejé la bolsa y fingí normalidad, pero sentía las miradas encima. Mariela se acercó casi corriendo. «Amiga, ¿ya te enteraste?», me dijo en un susurro. «No, dime». En la junta del viernes, antes de que terminara, proyectaron un archivo que estaba en el celular del jefe. No fue foto esta vez, fue un video. Sentí como me faltaba el aire. ¿Un video de qué? No se alcanzaba a ver bien. Parecía que era algo grabado en una reunión de la universidad. Tú estabas ahí, y también Esteban. Tragué saliva, con las manos heladas. ¿Un video de hace años? ¿Cómo podía Héctor tenerlo todavía? Dicen que se veía borroso,
pero que estabas con Esteban en una fiesta. No era nada malo, solo estabas bailando, pero... ¿Entiendes? Ya todos están hablando de eso. Me quedé de piedra. Un recuerdo que yo apenas tenía en la memoria, ahora estaba circulando como si fuera una prueba de algo oculto. Horas después, mientras trataba de concentrarme en el trabajo, recibí un correo interno de la empresa. Reunión extraordinaria con el señor Ramírez, 5 p.m., a Sala 3. Al entrar, ya estaban varios jefes intermedios. Héctor se encontraba de pie, con los brazos cruzados. Su mirada recorría a cada uno como cuchillas. Lo que ocurrió la semana pasada no se repetirá, dijo, firme. Quiero que quede claro que cualquier comentario, rumor o insinuación acerca de lo que se proyectó tendrá consecuencias. El silencio era sepulcral. Yo evitaba mirarlo, pero sentía que cada palabra iba dirigida a mí. Al terminar, me quedé en la sala recogiendo unos papeles para ganar tiempo. Cuando todos salieron, Héctor me llamó por mi nombre. Lily. Me giré, nerviosa. Sí, señor Ramírez. Tú sabes que esos videos no los pongo yo. No sé quién maneja los proyectores, pero alguien quiere exponer cosas viejas. Lo miré a los ojos, intentando descifrarlo. ¿Y por qué estaban en su celular?, pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Su ceño se frunció apenas. Caminó hacia mí y bajó el tono. Porque nunca los borré. Me quedé helada. Esa confesión era peor que cualquier rumor. ¿Por qué guardaría algo así? Le solté, incrédula. Cada quien guarda lo que le importa, respondió, seco, y salió de la sala dejándome temblando. Esa misma noche me encontré con Mariela para desahogarme. Ella estaba fascinada con el giro. Lo entiendes, ¿no? Todavía le importas. Si no, ¿para qué tendría eso guardado? Pero yo no podía verlo tan simple. La sensación no era de romanticismo, sino de peligro. Al llegar a casa, encontré otro sobre bajo mi puerta. Esta vez no era un cuaderno, era una foto impresa, en papel grueso. En la imagen estaba yo, en la oficina, sentada en mi lugar. No recordaba que alguien me hubiera tomado esa foto. Y en la esquina inferior, un detalle escalofriante. La sombra de alguien de pie, claramente detrás de mí. Debajo de la foto había una nota corta, escrita a mano. Estás en el centro de todo, aunque no quieras. Me quedé paralizada en medio de la sala. El corazón se me desbocó. Esto ya no era un simple accidente con un proyector. Alguien me estaba observando de cerca. Y lo peor, el estilo de la letra me parecía demasiado familiar. No pude pegar los ojos en toda la noche. Esa foto sobre mi mesa de centro parecía arder. Cada vez que trataba de cerrar los párpados, la imagen volvía. Yo en la oficina, sin saber que alguien estaba detrás. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y por qué me la habían dejado justo a mí? Llegué temprano al trabajo, pero Héctor ya estaba ahí. Estaba de pie, frente a la ventana de su despacho, con los brazos cruzados. No me atreví a entrar. Apenas pasé frente a la puerta, su mirada me rozó. Fue un segundo, pero suficiente para erizarme. Lily, me llamó con voz firme. Entré con el corazón acelerado. Sí, señor Ramírez. ¿Recibiste algo anoche? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿A qué se refiere? Intenté sonar tranquila. No te hagas, dijo girándose despacio. Esa foto. Abrí mucho los ojos. ¿Entonces fue usted? Una línea dura se formó en su boca. Negó con la cabeza. No, pero quiero saber quién. Lo miré, incrédula. ¿Y cómo sabe que yo la recibí? Él soltó un suspiro, como si le pesara la respuesta. Porque la misma foto me llegó a mí, antes que a ti. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. De repente, la oficina entera me pareció un escenario lleno de ojos escondidos. ¿Por qué a los dos?, pregunté en voz baja. ¿Por qué alguien quiere que estemos enfrentados?, respondió él, sin titubear. Quise creerle, pero algo en mí seguía sospechando. Más tarde, Esteban apareció en la oficina. No debería haber estado ahí, pero se las arregló para pasar a verme con cualquier pretexto. Caminaba con esa confianza que siempre lo había hecho ver encantador. ¿Podemos hablar?, me dijo en voz baja. Fuimos a la terraza, lejos de las miradas. Te están usando, me dijo directo. ¿Quién? Héctor. Mira, yo lo conozco desde hace años. Él guarda cosas. Colecciona recuerdos como armas. Te observa, Lily. Y si todavía tienes dudas, pregúntale por qué conserva videos de ti desde la universidad. Me quedé en silencio, apretando los puños. Era exactamente lo que me atormentaba. Tienes que cuidarte. No le creas nada. Esteban intentó tomarme la mano, pero me aparté. Sentía que no podía confiar en nadie. Esa tarde, Héctor convocó a otra reunión. Esta vez éramos solo 3. Él, el gerente de audiovisual, y yo. Sobre la mesa, puso la foto impresa. Esto no puede repetirse, dijo mirando fijo al chico del área técnica. Se lo juro, señor Ramírez, yo no tuve nada que ver, balbuceó el muchacho pálido. Yo observaba en silencio.
hasta que Héctor me miró de golpe. «Tú tampoco, ¿verdad?», lo dijo con una calma tan fría que me hirió. «¿Cree que yo me mandaría una foto a mí misma?», repliqué. Su mandíbula se tensó, pero no contestó. Solo guardó la foto en una carpeta negra. Al salir de la sala, el pasillo estaba casi vacío. Entonces sentí un roce en mi hombro. Era Mariela. «Amiga», susurró con los ojos abiertos como platos. «Acabo de ver algo raro». «¿Qué cosa?». «Vi a Esteban entrar al despacho de Héctor cuando tú estabas en la reunión. Y cuando salió, parecía demasiado tranquilo. Mi respiración se cortó. Esteban, en el despacho de Héctor. ¿De qué habían hablado? ¿Por qué se veía tan seguro después?». Esa noche, al llegar a mi departamento, me temblaban las manos al abrir la puerta. Y ahí estaba. Otro sobre en el piso. Adentro, una segunda foto. Era yo, pero no en la oficina. Esta vez, en el café donde había estado con Esteban días antes. La misma letra en la nota, cortante. «Uno de los dos juega contigo. Y pronto lo sabrás». Esa segunda foto me dejó sin aliento. Ya no era solo la oficina, ahora alguien me había seguido fuera, a un lugar público, mientras estaba con Esteban. El café, la mesa, mi blusa blanca, todo estaba perfectamente captado desde un ángulo que no recordaba haber visto a nadie. La nota era peor que la imagen. «Uno de los dos juega contigo, y pronto lo sabrás». Dormí con la luz encendida, abrazada a una cobija como si pudiera protegerme, pero la paranoia ya se había instalado. ¿Quién podía estar tan cerca de mí, tan pendiente? Al día siguiente en la oficina, Héctor estaba más serio que nunca. No habló conmigo en toda la mañana, ni siquiera me miró. Yo trataba de concentrarme en el trabajo, pero la foto en mi bolso pesaba como una bomba. A la hora de la comida, bajé con Mariela. Apenas nos sentamos, me soltó. «¿Y Esteban?». Se fue de aquí como si nada. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Pues que ayer lo vi sonriendo con el jefe». No sé qué hablaron, pero cuando salió de la oficina de Héctor parecía que habían hecho un trato. La comida se me atragantó. ¿Un trato? ¿De qué? Eso no lo sé, amiga, pero fue raro. Muy raro. Cuando regresamos, encontré un sobre cerrado sobre mi escritorio. Lo abrí con las manos temblando. Adentro había un USB. No tenía nada escrito. Esperé a estar sola en casa para abrirlo. Conecté la memoria a mi laptop. Solo había un archivo. Reunión, MP4. Le di play. La pantalla mostró una grabación clandestina. Era de la sala de juntas, de la semana pasada. Se veía a todos sentados. Y después, claramente, el momento en que la selfie se proyectó. Se escuchaban los murmullos, las risas nerviosas, la voz de Héctor ordenando apagar todo. Pero lo escalofriante fue al final. La cámara giraba y se veía al técnico de audiovisual levantarse, desesperado. Y detrás, apenas unos segundos, Héctor mirando hacia mi lugar. Una mirada larga, dura, distinta, como si todo hubiera estado dirigido hacia mí. Me aparté de la computadora, con el corazón a mil. ¿Quién había grabado eso? ¿Y por qué me lo mandaban a mí? Esa misma noche, Esteban me llamó. «Lily, ¿puedo pasar a verte?». «¿Qué quieres?», le respondí, nerviosa. «Hablamos rápido. ¿Necesitas saber lo que me dijo Héctor?». Contra todo sentido común, acepté. 15 minutos después estaba frente a mi puerta, con esa sonrisa que siempre me había desarmado. Entró y se sentó en el sillón como si fuera su casa. «Me buscó», dijo sin rodeos. «Me pidió que me mantuviera lejos de ti». Lo miré incrédula. «¿Eso te dijo?». «Sí». Y me lo dijo como una advertencia, no como un consejo. Sentí que la piel se me erizaba. «¿Y qué le contestaste?». «Que no tiene derecho a decidir por ti». Esteban se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Lily, tú no entiendes. Él todavía está enganchado contigo. Esa foto, ese video, todo lo que está pasando es porque nunca te superó». Quise creerle, pero en ese momento mi celular vibró. Un mensaje sin remitente. Una foto reciente, tomada desde afuera de mi ventana. Yo, sentada frente a Esteban, exactamente en ese instante. Mi respiración se cortó. La nota que acompañaba la imagen era aún más inquietante. «Ya no estás sola en este juego. Él también es parte». Me quedé mirando esa foto en la pantalla del celular con un frío que me recorrió de los pies a la cabeza. La persiana de mi ventana estaba medio abierta. Afuera, la calle apenas iluminada. ¿Quién había estado ahí parado, mirándome mientras hablaba con Esteban? Me levanté de golpe, cerré con fuerza las cortinas y le mostré el teléfono. «Mira esto». Esteban palideció. ¿Quién tomó esa foto?». «Esa es la pregunta que me está matando», respondí con la voz temblorosa. Él se levantó, como si quisiera revisar la calle, pero lo detuve. «No salgas. Si esa persona está ahí afuera, nos está esperando». Nos quedamos en silencio, escuchando cada ruido del pasillo.
cada motor que pasaba a lo lejos. El aire estaba cargado. Imposible de respirar. Finalmente, Esteban me miró fijo. «Tienes que irte de aquí». «¿A dónde?», pregunté, con un nudo en la garganta. «No sé, pero si Héctor está involucrado, si de verdad todo esto viene de él», se detuvo, dudando. «Entonces no estás segura en ningún lado». Me dolió escucharlo, porque aunque una parte de mí quería negarlo, otra empezaba a sospechar lo mismo. La mañana siguiente, llegué tarde a la oficina, con ojeras y el estómago revuelto. Apenas crucé la puerta, noté el ambiente distinto, más tenso, más pesado. Todos estaban mirando un correo en sus pantallas. Fui directo al mío. El remitente era desconocido. El asunto decía: «Mira bien a quién le confías tu vida». Abrí el archivo adjunto. Era un collage de fotos. Yo y Esteban en la universidad. Yo con Héctor en una junta reciente. Y al centro, la selfie proyectada en la pantalla gigante. Mariela se acercó alarmada. «Amiga, ¿tú también lo recibiste?» «Sí», respondí en seco. «Esto se está saliendo de control». Héctor entró en ese momento a la sala de trabajo. Todos bajaron la mirada. Él caminó con paso firme hasta su oficina y cerró la puerta de un portazo. No resistí. Lo seguí. Toqué la puerta y antes de que pudiera darme permiso, entré. «¿Ya vio el correo?», le solté, directa. «Sí», contestó sin levantar la vista de los papeles. «¿Y no piensa hacer nada? Nos están vigilando». Alzó la mirada con calma, como si nada pudiera sacudirlo. «Precisamente por eso no hay que entrar en pánico». Me reí, incrédula. «¿En serio? ¿Me están siguiendo? ¿O es que usted mismo lo manda?». Por primera vez vi cómo su expresión se quebraba apenas un segundo. Una chispa de enojo, o tal vez de dolor. «No juegues conmigo, Lily», dijo bajo, con una seriedad que me heló. «Entonces dígame la verdad. ¿Por qué tiene fotos y videos míos desde hace años? ¿Qué es lo que quiere de mí?». Un silencio insoportable se instaló entre los dos. Sus ojos me sostuvieron con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Finalmente, habló. «Lo que quiero no lo puedo decir aquí». Esa frase se me quedó grabada. No era una negación, era otra cosa. Algo que no entendía todavía. Esa tarde, cuando salía de la oficina, encontré a Esteban esperándome en la esquina. «Vámonos de aquí. Te invito a cenar lejos, a las afueras». «No estoy de humor, Esteban. Por favor, no quiero que pases la noche sola». Acepté, agotada. Manejó hasta un restaurante en Coyoacán, más tranquilo. Intenté relajarme, pero mientras cenábamos, mi celular vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Esta vez no era una foto, era un audio. Lo puse en altavoz. La voz era clara, profunda, reconocible al instante. Era Héctor. «No confíes en Esteban. Él nunca te dijo la verdad de por qué se alejó». El celular se me cayó de las manos. Miré a Esteban, que se quedó petrificado, con el tenedor en el aire. «¿De qué está hablando?», le pregunté temblando. Esteban bajó la mirada, incapaz de responder. El silencio después de ese audio fue insoportable. Yo lo miraba, esperando que hablara, que negara todo, que dijera que era un malentendido. Pero Esteban seguía con la mirada clavada en el plato, los labios apretados. «¿Vas a decir algo?», pregunté, con la voz quebrada. Él suspiró, se llevó las manos a la cara y murmuró. «No era el momento». Me incliné hacia él, furiosa. «¿El momento para qué? ¿Qué fue lo que nunca me dijiste?». Finalmente levantó la mirada. Había vergüenza en sus ojos. «Cuando nos dejamos de ver en la uni, no fue porque yo me aburriera, ni porque tú estuvieras confundida con Héctor. Fue porque él me buscó». Me quedé helada. ¿Qué dices? «Héctor me pidió que me alejara de ti, que no me metiera. Y lo hizo con una amenaza directa». Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. ¿Amenaza? ¿De qué tipo? No lo voy a repetir. Pero en ese momento, con todo lo que yo estaba viviendo, decidí apartarme. Era más fácil dejarte que enfrentarme a él. Me recliné en la silla, en shock. No podía procesar que Héctor hubiera estado detrás de todo desde entonces. Esteban estiró la mano, como intentando acercarse, pero yo me aparté. «No puedo creer que me lo digas hasta ahora». «Lo sé, pero tienes que entender que no es alguien con quien quieras pelear». La cena se terminó en un silencio sepulcral. De regreso, cada uno fue por su lado. Yo llegué a mi departamento con un dolor en el pecho que no podía nombrar. Al día siguiente, en la oficina, Héctor estaba distinto, más callado, más encerrado en sí mismo. Cuando lo vi sentí una mezcla de rabia y miedo. Entré a su despacho sin tocar. «Necesito hablar con usted», dije con la voz temblorosa pero firme. Él levantó la vista, sorprendido por mi atrevimiento. «Dime, ¿es cierto que le pidió a Esteban que se alejara de mí en la universidad?». Por primera vez no respondió de inmediato. Se quedó mirándome largo rato, como si evaluara si yo estaba lista para escuchar. Finalmente, con un tono gélido,
dijo. Sí, mi corazón se detuvo. ¿Por qué? Grité, incapaz de contenerme. Porque lo que quería no era para compartir, contestó, casi en un susurro, pero con una dureza que me atravesó. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Entonces me controló todo este tiempo? ¿Me vigiló? ¿Me guardó fotos? ¿Me quitó a Esteban? No lo entiendes, replicó poniéndose de pie, acercándose a mí. Lo que hice fue proteger lo que es mío. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Sus ojos brillaban con algo que no supe si era deseo o furia contenida. Salí de ahí con el corazón hecho pedazos. Mariela me esperaba en mi lugar, preocupada. Amiga, ¿qué pasó? Es peor de lo que imaginaba, murmuré, pero no tuve tiempo de explicarle. Un nuevo correo llegó a toda la oficina. Esta vez no había fotos, ni videos, ni audios. Solo una frase, en letras negras sobre fondo blanco. La próxima vez será en público. Prepárense para lo que todos van a ver. El murmullo se encendió de inmediato. Todos mirando sus pantallas, confundidos, tensos. Yo me quedé helada. ¿Qué era lo que iban a mostrar ahora? ¿Qué más quedaba por sacar a la luz? Y lo peor, el correo venía firmado, con 3 letras que reconocí al instante. E.R. Esteban Ramírez. El correo firmado con esas iniciales me dejó helada. E.R. Lo primero que pensé fue, Esteban Ramírez. Pero Esteban no se apellidaba Ramírez. Él era Esteban Hernández. La coincidencia me mareó. ¿Acaso alguien quería hacerme creer que era él? ¿O había algo que yo no sabía? Pasé la mañana intentando concentrarme en mi trabajo, pero las miradas de los demás eran agujas en la piel. Todos habían leído el correo, todos estaban esperando ese próximo escándalo anunciado. Y yo, atrapada en medio, sin saber qué parte de la historia estaba siendo inventada y cuál era real. Al salir a comer, Mariela me alcanzó. Amiga, ¿ya viste las siglas? Sí, respondí, con un nudo en la garganta. ¿Y si no es Esteban? ¿Y si es Héctor? Digo, él también es Ramírez. Se me heló la sangre. Héctor Ramírez. El mismo apellido. El mismo enigma. Esto es una locura, susurré, llevándome las manos a la cabeza. O alguien está jugando contigo, o ellos dos saben mucho más de lo que aparentan. Regresamos a la oficina en silencio. A media tarde, Héctor me mandó llamar. Entré a su despacho con el corazón acelerado. Él estaba de pie, apoyado en el escritorio, con los brazos cruzados. ¿Leíste el correo?, preguntó sin rodeos. Sí. ¿Qué pensaste al ver esas letras? Tragué saliva. ¿Qué podría ser usted? Un silencio pesado llenó la sala. Él no se movió ni un centímetro. Luego, inclinó apenas la cabeza. Interesante, porque pensé lo mismo de ti. ¿De mí?, dije, incrédula. ¿Quién más tendría razones para querer que todos miren lo que no deben? Me quedé muda. El tono de su voz no era de acusación, era de desafío, como si quisiera provocarme. Salí de la oficina tambaleándome. Mariela me esperaba afuera y apenas me vio la cara, me jaló del brazo. Tienes que escuchar esto. Sacó su celular y me mostró una captura de pantalla. Era un mensaje que alguien le había reenviado, supuestamente filtrado del área técnica. Decía, el archivo preparado para la proyección final ya está listo. Contiene pruebas personales. Se mostrará en la reunión general del viernes. Se me doblaron las rodillas. Viernes, en 2 días. Una reunión con toda la empresa presente. Y pruebas personales. Esa noche, en mi departamento, Esteban apareció otra vez sin avisar. Golpeó la puerta con insistencia hasta que abrí. Su cara estaba tensa. Lily, tienes que creerme. Yo no mandé ese correo. Pero las siglas, lo interrumpí. No son mías, y lo sabes. Lo miré con rabia. ¿Entonces quién fue? Héctor. Tiene sentido. Siempre firma sus cosas con iniciales. ¿No lo has notado? Me quedé pensando. Era cierto. En algunos documentos internos, Héctor acostumbraba poner E.R. como rúbrica. Pero entonces, ¿por qué haría algo así contra sí mismo? Esteban se acercó más, con la voz más baja. Él quiere destruirte, y lo va a hacer delante de todos. En ese momento, mi celular vibró sobre la mesa. Un nuevo correo. Lo abrí con las manos temblando. Cuenta regresiva. 48 horas. Todos sabrán quién es quién. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esteban se quedó de pie, mirándome fijamente, y en sus ojos vi algo que no esperaba. No era miedo, era satisfacción. Las horas comenzaron a pesar como plomo. Cada minuto que pasaba me acercaba a esa reunión del viernes que todos esperaban con una mezcla de morbo y miedo. Yo ya no podía caminar por la oficina sin sentir miradas perforándome la espalda. El jueves por la tarde, mientras revisaba unos reportes en mi escritorio, recibí una nota doblada en 4. No estaba en mi bandeja ni en mi correo.
Estaba ahí, sobre mi teclado, como si alguien la hubiera dejado segundos antes. La abrí con cuidado. Si quieres saber la verdad, ven sola. 10 p.m. Estacionamiento de la empresa. Me quedé helada. Guardé la nota en la bolsa, miré alrededor. Nadie me observaba. O eso parecía. Mariela notó mi cara pálida. ¿Qué pasó? Nada, solo estoy cansada. Mentí. No podía arrastrarla a esto. Llegué al estacionamiento a la hora indicada. La ciudad afuera seguía rugiendo con su tráfico, pero ahí adentro el silencio era absoluto. Caminé entre los autos hasta que vi una silueta. Era Héctor. ¿Usted me citó? Le pregunté, intentando sonar firme. Él levantó la vista despacio, con ese gesto que nunca dejaba adivinar si estaba molesto o intrigado. No, pensé que tú me citaste a mí. Un escalofrío me recorrió. Entonces ambos nos quedamos en silencio, entendiendo que alguien más estaba detrás del juego. En ese momento, una pantalla se encendió de repente en la pared del estacionamiento, conectada a un proyector portátil. Una imagen apareció. Era yo, semanas atrás, en mi casa, probándome ropa frente al espejo. La grabación era íntima, privada, imposible de haber salido de mi celular. ¡Apáguelo!, grité desesperada, mirando a Héctor como si fuera culpable. Él frunció el ceño, desconcertado. No soy yo. Corrí hasta el proyector y lo desconecté. El silencio volvió, roto solo por mi respiración agitada. Cuando volteé, Héctor estaba más cerca, demasiado cerca. Esto ya no es un juego de rumores, dijo con voz grave. Alguien está metiéndose en tu vida de una manera peligrosa. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué quiere? Que pierdas todo. Trabajo, reputación y hasta la calma. Su tono era tan seguro que me estremeció. Esa noche, apenas llegué a casa, encontré un sobre nuevo bajo la puerta. Dentro había una hoja en blanco con una sola frase escrita en el centro. Mañana todos verán lo que ocultas, y nadie podrá salvarte. Me quedé temblando con el papel entre las manos. Llamé a Esteban. Contestó al segundo. ¿Ya viste el aviso?, me dijo antes de que yo hablara. ¿Cómo sabes lo que me dejaron? Porque a mí me llegó el mismo. Su voz sonaba extraña, como entre excitación y miedo. Colgué sin responder. Me acosté sin poder cerrar los ojos. Y al amanecer, el reloj avanzó como una sentencia. Había llegado el viernes. El auditorio de la empresa estaba lleno. Cientos de empleados murmuraban entre sí, esperando la reunión general. En la primera fila, Héctor con su expresión de piedra. A unos asientos de distancia, Esteban con esa sonrisa apenas dibujada. Yo en medio, sintiendo que iba a desmayarme. Las luces se apagaron. El proyector se encendió. En la pantalla apareció el título de un archivo. La verdad de Lily. Un zumbido recorrió la sala. Todos contuvieron la respiración. La proyección comenzó, y lo que vi me arrancó el aire de los pulmones. No era una foto, no era un video viejo. Era una grabación de esa misma semana, de mi departamento, mientras hablaba con Esteban. Cada palabra, cada gesto, estaba ahí. Y lo peor, en el fondo de la grabación se veía claramente un reflejo en la ventana. Un hombre sosteniendo el celular. Y ese hombre no era Héctor, era Esteban. El auditorio quedó en silencio absoluto. La imagen congelada en la pantalla mostraba lo que ninguno podía negar. El reflejo de Esteban grabando desde mi ventana. Ese instante me partió en dos. El murmullo de mis compañeros se volvió un rugido. Todos volteaban a verlo, señalándolo con miradas. Me levanté de la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba mi propia voz. ¿Fuiste tú todo este tiempo?, pregunté, con rabia contenida. Esteban intentó sonreír, como si aún pudiera salirse con la suya. No es lo que parece. Claro que lo es. Lo interrumpí con lágrimas en los ojos. Eras tú el que dejaba las fotos, el que mandaba los correos, el que quería verme destruida. Héctor se levantó también. Su figura imponía silencio sin necesidad de gritar. Esto se acabó, Esteban, dijo con voz firme. Esteban, nervioso, dio un paso atrás. Él también tiene la culpa, señaló a Héctor. ¿Acaso no lo ven? Siempre la vigiló, siempre guardó cosas de ella. Yo solo hice lo que él no se atrevió. El ambiente se volvió asfixiante. Los directivos presentes intercambiaban miradas. Algunos ya llamaban a seguridad. Me giré hacia todos, la voz quebrada pero clara. A mí me usaron en un juego retorcido, y lo peor es que confié en quienes no debía. En ese momento entraron 2 guardias de seguridad. Tomaron a Esteban del brazo mientras él forcejeaba inútilmente. «Lily, yo lo hice por ti», gritaba desesperado. «Él nunca te valoró. Yo sí». Pero nadie lo escuchaba ya. Lo sacaron entre gritos y murmullos, y el eco de la puerta cerrándose lo sepultó todo. El resto de la reunión fue cancelada. La gente salió con rostros incrédulos, comentando sin parar. Yo me quedé en la sala vacía, temblando. Héctor se acercó despacio.
Me miró con esos ojos fríos que siempre parecían esconder algo más. Ahora entiendes, dijo en voz baja. ¿Entender qué? Pregunté, con un nudo en la garganta. Que hay cosas que se guardan no para hacer daño, sino porque no se pueden olvidar. No supe qué responder. Sus palabras eran una mezcla de confesión y advertencia. Salí de la empresa esa tarde con la sensación de haber sobrevivido a una tormenta, pero sabiendo que todavía había cicatrices abiertas. Lo que pasó después, Esteban fue denunciado por acoso y por invasión a la privacidad. La empresa le prohibió volver a entrar, y varios empleados testificaron contra él. Su obsesión quedó expuesta ante todos. Nadie volvió a verlo en la oficina, y su reputación se desmoronó. Héctor siguió en su puesto, más hermético que nunca. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Yo tampoco. Pero después de lo que ocurrió, ya no podía mirarlo de la misma forma. Aunque nunca volvió a mencionarlo, quedó claro que lo que sentía por mí existía, pero estaba marcado por un control que me daba miedo. Mariela se convirtió en mi único refugio. Fue ella quien me animó a no renunciar, a mantener la cabeza en alto y demostrar que no me iban a destruir. Yo aprendí a endurecerme. Pasé de la vergüenza a la rabia, y de la rabia a una determinación que no sabía que tenía. Entendí que no debía buscar validación, ni en Héctor ni en Esteban. Si alguien quería jugar con mi imagen, no lo iba a lograr. Con el tiempo, los rumores en la oficina se apagaron, pero cada vez que veía mi reflejo en el vidrio del elevador, recordaba esa imagen proyectada frente a todos. El reflejo de Esteban, grabándome sin que yo lo supiera. Y aunque trataba de convencerme de que todo había terminado, algo en la forma en que Héctor me miraba todavía me dejaba con una duda inquietante. ¿De verdad era Esteban el único que me observaba?